Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Tincara, el milagro de la cosecha, un espacio para conocer las historias inspiradoras de campesinos y emprendedores que están detrás de cada uno de los productos que encuentras en nuestros regalos Tincara. Hoy nos acompaña Olga Perdomo, quien junto a otras dos mujeres campesinas crearon Aromas Ancestrales, un emprendimiento que busca conservar la sabiduría milenaria de las plantas aromáticas. Por eso os invito a ver esta entrevista completa, conocer la fascinante historia de este emprendimiento y todos sus productos. Bienvenidos. Olga, bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias a usted, Paola, por invitarnos. Bueno, cuéntenos cómo nació este emprendimiento y de qué nace la idea de conservar todas las aromáticas y todo este proceso que llevan. Bueno, este emprendimiento nació como en el 2019 a raíz de la consulta que se hizo en contra de la minería en Cajamarca. Entonces, un grupo de muchachos que tenía o que tiene un grupo que se llama el Colectivo de Cosajuca, ellos gestionaron ante otras naciones para que llegara un recurso. Llegó un recurso para que pasaran unos proyectos, entramos a concursar, eran 19 proyectos y entramos a concursar por ello y ahí pasamos la prueba y nos ganamos ese recurso para apostarle a las aromáticas, porque era como una forma de decirle al mundo y a los que estaban a favor y en contra de la minería que en Cajamarca se podía hacer otro negocio y las tierras de Cajamarca eran campesinas y podíamos, digamos, otro reglón en la economía y por eso le apostamos a las aromáticas, porque ese es desarrollo y también es evolución de los saberes y por eso estamos ahí todavía. Bueno, ¿y dónde empezaban con los cultivos? ¿Cómo, qué plantas aromáticas comenzaban a sembrar? ¿Con cuáles iniciar? Somos tres, ¿cierto? Y hay una señora que se llama Inés y vive en la vereda de Las Hormas. Ella siempre ha tenido plantas aromáticas. Ella siempre ha tenido plantas aromáticas, ha tenido la manzanilla, la menta y plantas que se dan en ese clima. Y inclusive la llamaban mucho para preguntarle, señora Inés, ¿para qué sirve la caléndula? Señora Inés, ¿por qué no me regala unas planticas? Vea que necesito. Entonces ella les daba la fórmula y les mandaba la planta. Ahí comenzó y por eso dijimos cuando íbamos a pasar el proyecto, ¿de qué lo pasamos? No lo vamos a pasar de comida ni de nada porque de eso está lleno de proyectos allá en Cajamarca. Dijimos, de aromáticas. Pero no aromáticas, sembrarlas y venderlas así en verde, había que colocarle un valor agregado que es como lo que más, o sea, era una innovación, ¿cierto? Y por ahí nos fuimos, por eso, por el saber de doña Inés. Pues que realmente admirable lo que ustedes hacen porque hacen todo el proceso, desde la siembra, cuidan el cultivo, hacen la transformación, la Ujú, deshidratan ujú, hasta que llega el producto final. Y en cada fase de ese proceso pues ponen todo su amor, su dedicación, sus todo. conocimientos, toda esa sabiduría que han heredado por generaciones. Ujú, sí. Realmente es admirable y merece todo el reconocimiento de eso que ustedes hacen. Hablemos del proceso. Digamos, ustedes siembran la planta aromática, ¿cuánto se demora en ya estar lista? Después, ¿qué fase sigue? Dependiendo de cada planta, ¿no? Pero generalmente puede durar 3 meses para cosechar una planta. Es ya mirar qué tipo de planta es, si ya uno sabe qué planta es, si hay que cosecharla toda, si solamente hay que tomar unos gajos y se deja la planta madre. Eso es lo que uno mira, igual que en qué clima se da, en qué clima se desarrolla mejor, qué planta es la que necesitamos para poder llevar al deshidratador, o si solamente hoja o si solamente flor, como el caso de la manzanilla, que es solamente la flor. Entonces hay que sembrar mucha manzanilla para recoger muy poco porque toda la rama, esa no funciona muy bien. ¿Cuántos sabores se están procesando actualmente? Entre 15 y 16 sabores. Están ¿Cuáles son como las más exóticas, digamos? Porque conocemos, por ejemplo, la albahaca, la hierbabuena, pero
¿Cuáles son esos sabores que de pronto no son tan conocidos y que están procesando? Pues nosotros le hemos apostado a las comunes, pero también nos gusta deshidratar las que no se encuentran en el mercado. A veces deshidratamos la hoja de aguacate, la hoja de guayabo, la hoja de níspero, pero pues no tiene mucha salida. A veces nos encargan, nos llaman, vea que necesito que me deshidraten o que me vendan unas aromáticas de ortiga. Entonces hay que poner la ortiga a deshidratar. Pero en este momento las que tenemos que no se encuentran en el mercado es la Pronto Alivio, tenemos el yacón, está el orégano, el eucalipto y el orosus. El yacón conocemos, el tubérculo ya conocemos que tiene muchas propiedades medicinales. ¿Usted le apostaban a las hojas que ahí A las encontraban hojas. también otras propiedades? Sí, dice que la hoja sirve mucho más para el problema del azúcar que la misma fruta, que es la hoja la más medicinal. El guayabo, por ejemplo, El guayabo sirve para problemas de azúcar y también sirve para subir la vitamina C, ¿no? Porque la guayaba tiene vitamina C. el níspero, El níspero sirve para desinflamar la próstata. o sea, es súper recomendado. El Ujú. eucalipto, pues Pues sabemos que todo el tema respiratorio y todo es excelente. tenemos ahorita mismo una clienta ahí en Cajamarca que es feliz tomando aromática de eucalipto en las noches. Después de que cogen la planta y ya la pasan al proceso de deshidratación, ¿y cuánto se demora hasta que ya la pueden empacar ya en las bolsitas? Lo mismo depende también qué planta es, porque hay muchas que tienen muchísima agua, entonces se demora muchísimo el proceso de deshidratación. Pero hay otras como el limoncillo, el cidrón, que ya a los 8 días están Mm. para moler. ¿Cuánto tiempo duran ya después de que ustedes las tienen listas, ya empacadas en las bolsitas? ¿Cuánto tiempo es la duración de las aromáticas? Nosotros hemos hecho el ensayo y pasa del año. Que todavía conservan el sabor, el Sí, aroma y las propiedades. porque después de molerlas, de triturarlas, entonces las empacamos en frascos de vidrio para conservarlas ahí y ahí perfecto, se conservan más de un año. Sí, claro, porque el vidrio además es totalmente hermético. Sí, claro, entonces ahí las tenemos. Claro que no quiere decir que las que estemos sacando sea de un año, sino que las tenemos, Han hecho hicimos pruebas. la prueba para poderle decir al cliente esto no tiene problema. Esos son los beneficios que tienen los productos artesanales y naturales. Como no Ujú, tienen nada de aditivos, pues realmente se respeta como ese proceso natural de la planta. sí. Cambian las propiedades de yo hacer una aromática de natural de una planta fresca a deshidratada. En algunas, digamos, el pronto alivio, cuando en fresco, es mucho más fuerte, casi que uno dice, uy, está Como el fea. sabor más Ujú. intenso. Es más intenso que deshidratado. Deshidratado lo asimila uno mucho mejor. La manzanilla también cambia. La manzanilla en fresco, el aroma y el sabor es intacto como si estuviera, pues como está la mate en fresco. Pero deshidratada hay que echarle un poquito más, agregarle más a la bolsita para que ella suelte más y que sea mucho más fuerte. El cultivo, ¿qué tan delicadas son las plantas aromáticas? ¿Son muy perceptibles a que les lleguen plagas? ¿Cómo hacen el control, digamos, para que el cultivo mantenga perfecto? No, vea que la planta aromática, pues, sabemos que en la agroecología la planta aromática es repelente de los insectos y eso. Sin embargo, pues sí, a veces les cae, sobre todo el cambio de clima, es lo que más les pega a las plantas. A eso iba la otra pregunta. ¿Esas altas temperaturas que hemos tenido ante tantos meses ha afectado el cultivo, los Sí, cultivos de aromática? sí, ya han afectado hartísimo, harto afecta, porque es mucho brillo solar para las plantas, y entonces sí afecta. Ha bajado, nos han pedido que tráigame menta que no tenemos, porque se perdió. Pues claro, por la falta Sí, del agua. esa es el clima sí es un enemigo alto de las aromáticas, o de todas las plantas, pero El proceso de empaque, ¿cómo lo hacen? ¿Ustedes lo hacen manualmente, bolsita por bolsita? ¿Cómo es ese proceso? sí, todavía estamos bolsita por bolsita. Anterior, pues era mucho más dispendioso, ¿cierto? Porque las bolsas las hacíamos en máquina, teníamos que cerrar.
ahorita los mismos personas que nos ayudaron con el primer proyecto, ellos también nos ayudaron a gestionar para una máquina, pero la máquina pues es muy costosa y el proyecto no llegaba hasta allá. Buscamos a alguien que nos hiciera la máquina y sí tenemos una máquina, aún no nos la ha entregado porque el proceso completo era de empacar y sellar y todo eso. En este momento la máquina hace la tira con papel filtro, la tira, luego la tenemos que quitar, cortarlas, empacar manualmente y luego la volvemos a colocar en la máquina para sellar. O sea, todo el proceso es artesanal, desde la Ujú. siembra, el cultivo, la Todo, deshidratación. todo, todo. ¿El deshidratador, ese también lo hacían como beneficio en el emprendimiento o lo tuvieron que, lo mandaban a hacer? ¿Cómo fue? Inicial con el proyecto fue un deshidratador en plástico y eso, muy artesanal también, pero teníamos riesgo de que se nos metía ya insectos, cositas, y bueno, entonces, y ya también por el transcurso del tiempo tocó que cambiarlo, se mandó a hacer uno en lámina, parece un horno, pero entonces un horno que seca con el sol y con el viento. O sea, no agregan ninguno, hay otro tipo No, de no, 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 tecnología no, ahí. no. Eso es tecnología y aprovechamiento del recurso que hay. Y por eso las aromáticas de nosotros conservan total las propiedades de la planta porque ahí ni las quemamos, como sucederá en otro proceso que en 10 minutos ya hay planta deshidratada. No, ahí es un proceso de que ellas mismas pierden el agua por ese proceso natural que hay. O sea, ellas conservan no se puede decir que al 100% las propiedades, pero en un 99% sí. Claro, porque no se altera el proceso No, no, no. natural, sino que ella misma hasta Ella que se ujú, deshidrata sí, señor. naturalmente. ¿Por qué deberíamos consumir aromáticas todos los días? Por apoyar el emprendimiento de Cajamarca, ¿cierto? Lo primero. Pero a la vez por salud, por querernos a nosotros mismos las aromáticas y ojalá sin azúcar, sin dulce, sino así. Es amor al emprendimiento y amor a nuestro organismo. ¿Cuál es la mejor manera de hacer una aromática en casa? La manera sencilla, fácil, para que realmente aprovechemos todas las propiedades de la planta. Es hervir el agua y agregarle si es la planta en la bolsita o si es la planta en fresco, agregarla, taparla y dejarla reposar y ahí sí consumir. En infusión. En infusión, sí, es mucho mejor. Aunque hay algunas que, vuelvo y digo, el limoncillo, él suelta mucho dejándolo hervir, porque él es más durito. Pero cuando estamos en planta fresca, hablando Ah, de la cuando planta. estamos en planta transformada, pero en mm, planta fresca sí directamente, sí, en infusión, es mucho mejor. ¿Cuáles han sido como los principales desafíos que han tenido con ese emprendimiento? Todos, todos desde que comenzamos, porque imagínense, tres señoras campesinas sin nada pues, de formación acerca de eso y llegar a decir que íbamos a transformar las plantas aromáticas y cómo, ¿cierto? Y cómo. Pero, y lo más tenaz fue el día que nos tuvimos que firmar el contrato donde la persona encargada nos dijo, el contrato se cumple en un 100% cuando ustedes traigan una caja de aromática. Y ahí comenzó el proceso. Entonces, pues que ya era el deshidratador, que como era el hijo de la señora, de la señora Frosina, pues él tenía la idea cómo era hacer el deshidratador, se hizo. Igual el molino martillo, que es la máquina por donde se pasan las plantas para molerlas, entonces ese también lo hicieron, es artesanal también, porque era costoso comprarlo en acero inoxidable. Pero venía el de nosotros, en las cajas, en las bolsas, en qué las empacamos, cómo hacemos. Me vine un día para Ibagué a buscar a dónde me hacían las cajas, porque no es como ahora que en todas partes hacen cajas y eso, en ese entonces estaban como escondidos, yo no sé dónde estaban. Pero me encontré a alguien y a una señora y me dijo, vayan tal y tal parte que allá trabajan muy bien. Y me fui. Claro, sí, llegué allá y muy formal el señor y la gente que unas cajas, tocó que ir a comprar el sobre de aromáticas para medirlo y poder medir cuánto tenía la caja de alto, todo ese proceso. Luego sentarme con la persona que es la creativa de hacer la caja. Bueno, todo ese fue el proceso de hacer. Ya mandamos a hacer las cajas, listo. ¿Y a dónde las empacamos?
Entonces comenzamos por redes, por internet a buscar ah, bolsas de aromáticas ya hechas. Claro, esa es. Mandamos a comprar o mandé a comprar un paquete de aromáticas, perdón, de bolsas, pero entre el estrés y la angustia yo no me fijé el precio, yo dije, envíeme las 100 bolsas. Cuando fui donde la señora Frosina, que es la que maneja la parte económica, y le dije, señora Frosina, las bolsas salieron baratísimas. Me dijo, sí, señora Olga, bueno, ahí costó tanto. Luego volví y me dijo, ¿usted qué fue lo que me dijo? Que esas bolsas eran baratas. Esas bolsas salen muy caras, no nos va a alcanzar la plata para seguir comprando bolsas. Pero pues yo no había caído en cuenta en la emoción de que había encontrado unas bolsas. Sí, claro. Y aparte llegaron y eran como costales, decíamos que parecían costales de esos cafeteros, eran inmensas, grandísimas esas bolsas, tocaba que doblarlas de manera que nos cupieran las 20 en la cajita. Pero bueno, llegó el gran día de que aparecimos en el proyecto con las cajas de aromática. Cuántas angustias, no importaba, esa era la alegría. Luego ya la misma señora Frosina dijo, no podemos comprar esas bolsas muy caras, muy grandes, entonces tenía una tela y dijo, practiquemos en esto. Y eso fue. Duramos como 2 años haciendo bolsas en la máquina. Y esos son los desafíos más Ese es el fuertes. ejercicio del emprendimiento. O Ajá. sea, que desde que empezaron, ¿cuánto tiempo pasó hasta que ya tuvieron su primera caja de aromáticas ya empacada? Eran 6 meses. El Sí. tiempo que tenían El para poder tiempo límite presentar. para el proyecto, 6 meses. Pero lo cumplieron y ahí siguen Claro, lo trabajando. compraba y hombre, pues los muchachos que nos patrocinaron esa idea loca, muy contentos y aún siguen muy contentos porque todavía estamos ahí, no hemos desaparecido, que era lo importante y era como el objetivo mayor de los proyectos, que no desaparecieran, porque eso pasa, ¿no? Llega un poco de plata y mientras hay plata, listo, y cuando se acaba, se perdieron, Y muchos emprendimientos pues comienzan, pero después en el camino ya se quedan. Y se sobre quedan. todo, por ejemplo, ustedes que son tres, porque eso es uno solo y uno a veces no se pone de acuerdo con uno mismo. Ahora imagínense tres señoras para todas conciliarse y tomar decisiones. ¿Cómo hacen ahí? ¿Hay alguna persona que lidera o entre todas se ponen de acuerdo? ¿Cómo funciona ahí para tomar las decisiones? Pues yo trato de liderar, ¿cierto? Tengo un problema grande y es que a mí me gustan hacer las cosas y como que no me gusta pedir permiso. Yo soy así, entonces a veces hago esas ideas locas y pues, pero señora Olga, ¿usted por qué está haciendo eso? Usted no nos dijo. Consultar. Entonces le he bajado a ese liderazgo absoluto, digamos como venir hoy, ya las Sí. llamé y les dije, van a ir, les envié las preguntas. No, pues dijeron, vaya usted que nosotras estamos ocupadas, pero entonces sí hay que bajarle muchísimo a eso, porque es que uno se enamora y se apasiona con el tema, con eso, y parece que fuera uno solo, porque uno cree, es que esto es bueno para ese emprendimiento, ¿cierto? Y uno no sabe si las otras quieren o no. Sí, es el ejercicio de conciliar y llegar a acuerdos Mm, que las beneficie a todas. sí, a Pero todas. tienen roles, cada una se ocupa de alguna parte, ¿cómo hacen las actividades? ¿O todas hacen todo? ¿Cómo funciona? De pronto todas hacemos todo, pero sí, tenemos, digamos, la señora Inés, ella siembra, es la que más siembra y también viene a ayudar a empacar y a eso. La señora Frosina también, digamos, en la parte de tener allá donde tiene el deshidratador y la molienda, pues a ella le toca esa parte, ¿cierto? Y en este momento que la máquina, que es la que sella y eso, está en mi casa, entonces yo me encargo de terminar lo que ellas dejan empacado para yo sellar, luego si hay pedidos, entonces empacar, enviar, colocar el nombre, todas esas cuestiones. ¿Qué les gustaría? O sea, ¿cuál sería el siguiente paso para aromas ancestrales? ¿Qué serían? Ese es el sueño que tenemos ahora por lograr. Bueno, primero pues continuar, ¿no? Ese es el sueño, continuar las tres, ojalá. Lo que hemos querido es que Cajamarca se sienta orgulloso de que está produciendo aromáticas, que le está dando el valor agregado, y otra cosa que es que desde que salió el emprendimiento hemos querido incentivar a las otras señoras para que siembren aromáticas, que nosotros nos hacemos cargo de ellas, que las compramos para transformar, pero mientras el emprendimiento de nosotras no crezca y no tenga una demanda grande, pues no podemos ir a decirle a la señora, siembre muchísimas aromáticas, porque la señora va a decir, cómprenos. Y ese es como el paso a seguir, a incentivar.
para que sea una entrada económica a las señoras, a las amas de casa, ¿cierto? Y lo que estaba diciendo, que Cajamarca tome solamente aromáticas producidas por nosotros, que los clientes lleguen a los sitios y digan, a mí me da aromática ancestral o si no, no tomo. Cada vez debería ser, y si el ejercicio además lo que buscamos nosotros con la marca es visibilizar estos emprendimientos como estas mujeres campesinas a través de regalos. Tenemos una presentación en nuestra marca de una caja que contiene 60 aromáticas producidas por estas tres mujeres campesinas. Así que si quieren un regalo lleno de sabor y tradición y totalmente diferente, exclusivo y auténtico, pueden escribir a nuestra página web www.tincara.com o en la descripción de este video les dejamos nuestra línea de WhatsApp para que puedan hacer sus pedidos y hacemos envíos a cualquier parte del país. Olga, ¿qué le diría usted a estas mujeres campesinas que quieren emprender o generar ingresos también para ellas? ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo por dónde empezar? Primero es tener la iniciativa, el amor a hacer las cosas, que en el camino, dicen por ahí, se arreglan las cargas. Ahí se va haciendo. Además que uno nunca está solo. Y yo he dicho con las aromáticas, con lo que acabé de contar, solamente conté, no la experiencia como la sentimos nosotros, pero siempre he pensado que el amor de nuestros ancestros está ahí guiándonos. Y siempre en todos los emprendimientos y lo que uno quiere emprender, hay alguien que lo está guiando a uno. Lo importante es dejarse guiar y esa voluntad y ese amor por hacerlas. Tener esa iniciativa de Claro, comenzar y decir, tener, voy a hacer voy a esto. hacerlo y proyectarse, o sea, no, que no salía, yo no hago, porque nosotros las mujeres sí somos capaces de tener nuestros hijos y de sacarlos adelante como es, porque nos va a quedar grande un proyecto que es menos dispendioso. Así es. ¿Qué es lo más satisfactorio para ustedes de poder hacer este trabajo, de cultivar las aromáticas, de llevar toda esa sabiduría que han conservado y podérsela llevar a otras personas? Pues lo más satisfactorio es que no dejamos perder ese legado de nuestros ancestros, ¿cierto? Porque no fue decir, es que estas son las aromáticas. Nuestros ancestros, cuánto tuvieron que tiempo emplear y cuánta sabiduría para saber cómo se llamaba esa planta, para qué servía y todo ese proceso que nosotros lo tenemos mascadito. Ellos ya lo hicieron. Nosotros sabemos que el apio sirve para problemas estomacales, pero ¿y cuánta sabiduría hay de todos ellos? Esa es la mayor satisfacción, ¿cierto? Y lo otro es, en mi caso, es ver a mi mamá cuando llegan las señoras a empacar aromáticas, la felicidad que ella le da y decir, ay, cómo son de ricas aromáticas, vea cómo sirven, es que ustedes son muy juiciosas. O sea, para mí es eso. Y para las otras señoras, pues es saber que se logró hacer, ¿cierto? Ya uno no está tan joven, ya tiene sus años encima y saber que pudo hacer eso y que lo está haciendo, esa es una satisfacción. Aparte porque cada familia o cada hijo, nosotros los hijos somos orgullosos de lo que hacen las mamás y los hijos están orgullosos de los que hacen las mamás porque uno ve cuando se sube una historia de aromáticas que enseguida aplauden y es que es mi mamá. Es eso. Claro, porque además ustedes empezaron ya siendo mujeres mayores, digamos, empezaron este emprendimiento. Ya estamos adultas, entonces es más difícil, o sea, no porque uno se limite, sino que ya uno como Hay que que, sortear otros sí, desafíos. señora, y sobre todo, digamos, internet, las redes y eso, pues uno no las maneja tan bien, y la gente dice, ay, es que ustedes no se mueven en el mundo del internet, sí, pero es que no somos tan pilosas ahí y todo el proceso, hacer un proyecto, pasarlo, hablar, decir todo eso a los años de uno y aparte que no ha tenido, digamos, como ese rol de estar en la vida social muy activo, sino que el campesino está dedicado es a su campo. Porque antes no habían tenido ningún emprendimiento, ninguna de las tres había hecho alguna otra actividad de emprendimiento. No, sí pertenecíamos a una asociación, pero igual la asociación, nosotros no estamos al frente de ella, sino que estamos ahí como atrás. Entonces, pues claro que ya es otro cuento, liderar un proyecto. Claro, porque lo que decíamos al comienzo, ha sido todo ese proceso de llevar todo ese conocimiento que ustedes tenían a aplicarle ese Ujú. sentido innovador y realmente
con todos los desafíos que tengan de haber todo. desarrollado el producto desde cero y de seguir trabajando para mantenerlo en el mercado con todas las situaciones y que además ustedes están ahí en el municipio, ¿han participado en algo en ferias o algo así para exhibir el producto? Sí, sí, eso sí, hemos participado en bastantes ferias, hemos salido, la gobernación el año pasado nos llevó a Mariquita, a Guamo, con todo pago, nos llevó para que conocieran el producto, esto, ahí mismo en Cajamarca también. Tenemos una buena vitrina en un sitio turístico donde la gente llega y lleva, inclusive han llevado acá partes. Hay gente que tengo, cuando teníamos el local ahí en el parque de la asociación, había un señor que venía de Manizales y él venía directamente a comprar las aromáticas, que porque desde que las probó se quedó con ellas. Igual un señor que es mulero, camionero, él se paraba y no le importaba hacer el trancón, de él, vengo por mis aromáticas, ya que esperen. Esa es Entonces, la satisfacción ah, de decir, claro. cuando uno crea al cliente, ¿no? Ya Ujú. que es el que vuelve y compra y lo refiere y sigue todo ese proceso. Sí, y a veces lo llaman a donde consigo sus aromáticas. Entonces, pues ahí estamos al frente del parque. Hay otro sitio que también está surgiendo. Entonces, uno dice, ah, carajo, y que uno escuche que le digan es que sus aromáticas son muy ricas. Claro, porque realmente se garantiza que lo que hay dentro de la bolsita es la aromática totalmente Total, natural, sin total. ningún tipo de aditivo No, no, no. y a través de un proceso absolutamente natural. Sí, y muy honesto, ¿no? Es muy honesto porque nosotros tratamos de que la planta, no podemos decir que sea cero químicos, no porque le agreguemos a la planta, sino porque sabemos que el cañón es bastante contaminado en químicos y que el viento va a llevar las trazas a las plantas, pero nosotros somos muy honestas en eso, que la planta no vaya a estar contaminada ni que esté, digamos que hay una señora que me está vendiendo plantas, pero está en la orilla de la vía donde pasan los carros y obviamente el humo es contaminante de los carros y la planta va a estar contaminada. No lo vamos a hacer. Esto es súper importante porque donde ustedes cultivan, pues obviamente está alejado, digamos, de por lo menos contaminación externa. Sí, sí, sí. Sí, el tema de los productos orgánicos, hablar de 100% Colombia, No, pues es sí. complejo porque siempre las trazas que llegan de otros Ujú. cultivos, pero por lo menos directamente uno sabe que se está haciendo un control biológico y que no se aplica ningún Nada, agroquímico. no se aplica ni siquiera abono a la planta. Ella da por la naturaleza, da, pero no tiene ni en la transformación que haya, que le apliquemos, nada, nada. Es completamente libre de cualquier químico. Por eso los invitamos a que consuman plantas aromáticas cultivadas en Camarca por estas tres mujeres campesinas. Olga, gracias por haber estado aquí, por toda esa historia que nos contaste, por todo el proceso y todos los desafíos que han asumido en ese emprendimiento y que sigan creciendo, por supuesto, y que todos sigamos consumiendo aromáticas producidas por ustedes. Paola, a su merced, muchísimas gracias porque usted fue una de las que comenzó a apoyarnos cuando estábamos recién salidas con el emprendimiento. Gracias por invitarme porque es una muy bonita oportunidad de poder contar a grandes rasgos lo que ha pasado con el emprendimiento de aromáticas y de aromas ancestrales en Cajamarca. Así es, y o sea, los invitamos para que sigan conectados con nosotros, nos den sus comentarios en este video, recuerden compartirlo, darle like, suscribirse a nuestro canal para que sigan conectados con las historias de campesinos y emprendedores que hacen grande nuestro país. Muchas gracias.